Saludos a todos. Continuando con el roto de exposiciones, el día de hoy tenemos la exposición Paciente con diagnóstico de demencia y dolor. Yo soy la doctora Yajaira Becerra, soy médica geriatra y paliativista, trabajo en el Hospital Militar Geriátrico. Vamos a hablar el día de hoy sobre el caso clínico de un paciente adulto mayor de 92 años, varón, ¿no? Con múltiples antecedentes como son hipertensión, diabetes, hipertrofia benigna de próstata, enfermedad renal crónica y que hace 3 meses sufre un accidente cerebrovascular, ¿no? En febrero del 2024, quedando con hemiparesia derecha. Además, ya venía aportando un diagnóstico de demencia, que en ese momento es catalogado ya como una demencia vascular, portador de sonda nasogástrica y de sonda vesical, así como dismovilidad severa y afasia, ¿no? Este es nuestro paciente. Él, durante la evolución posterior a su ACV, tiene varias complicaciones, como es sabido que ocurre con estos pacientes, ¿no? Cursa con neumonía por aspiración, hito intrahospitalaria, y eso hace que tenga una estancia hospitalaria prolongada, ¿no? Está en este momento de esta hospitalización en un hospital de nivel 3, ¿no? Y está hospitalizado allí durante 2 meses y medio. Entonces, luego de ello es dado de alta. La familia decide ingresarlo a una unidad de larga estancia. Nosotros contamos con una unidad de larga estancia y en ese ingreso, con nuestros protocolos, ingresa por hospitalización, que es la unidad geriátrica de agudos, donde le diagnostican nuevamente una infección urinaria intrahospitalaria. En ese tránsito le realizan una ecografía renovesicoprostática, encontrando la hipertrofia benigna de próstata que ya conocíamos y además una imagen sugestiva de masa en vejiga, ¿no? Le calculan también la función renal y estamos con una RC de grado 4 con 25 mililitros de porcentaje de función renal, ¿no? Entonces, ya tenemos un paciente con varias patologías, varias comorbilidades y varias complicaciones posteriores al último evento de enfermedad, ¿no? Al terminar el tratamiento antibiótico, es dado de alta y ingresa pues a la unidad de larga estancia como tenía planificada la familia, ¿no? Al ingreso a la unidad de larga estancia, en cuanto a lo que es el examen físico, verificamos a un paciente con un regular estado general, un regular estado de nutrición, un regular estado de hidratación, pero se le percibe una facies dolorosa, ¿no? La piel, él tiene palidez, una sobre 2 cruces, no habían edemas, había un buen pasaje muy vesicular a nivel de pulmones, no habían rales, la parte cardiovascular también estaba compensada, y en abdomen sí impresionaba dolor a la palpación en hipogastra, ¿no? En la parte neurológica tenemos un paciente dormido, con habla ininteligible, se le examina y tiene la serie positivo y espasticidad en miembros superiores. En la zona muscular impresiona dolor a la palpación de músculos paravertebrales de región lumbar. Tenemos aquí su polifarmacia, ¿no? Como es sabido en este tipo de pacientes que tienen varias comorbilidades, ¿no? Entra a la unidad de larga estancia con esomeprazol, clopidogrel, atorvastatina, incluso a dosis muy altas, ¿no? Tansulosina, telmisartán, entre otros. Y también, obviamente, tiene varios síndromes geriátricos, como ya son la dismovilidad, incontinencia fecal, urinaria, estreñimiento crónico, fragilidad y demencia. Se le hace una valoración geriátrica integral, como corresponde en este tipo de unidades, donde encontramos una valoración funcional con un Bartel de 0, ¿no? Es decir, es dependiente funcional total para sus actividades básicas de vida diaria. La parte cognitiva ya no es evaluable en este estado. La parte afectiva, nosotros usamos también algunas escalas específicas para pacientes con demencia que no nos pueden contestar las preguntas en cuanto a este aspecto, y en este caso utilizamos esta escala de Cornell, que es una escala de evaluación indirecta, es decir, las preguntas se le realizan al cuidador que está a pie de cama, ¿no? En este caso, solo llegó a 5 de 12 puntos, por lo tanto decimos que no tenía o evidenciaba síntomas depresivos, ¿no?
En la parte social, le hicimos una escala de Gijón, la cual nos dio 10 puntos, con un alto riesgo de institucionalización, que es justamente lo que teníamos enfrente, ¿no? Este paciente tiene 4 hijos, vive en un cuarto piso, no tiene ascensor y es por eso que los hijos deciden traerlo a la unidad de larga estancia, además por las múltiples complicaciones posteriores. Antes del último evento de accidente cerebrovascular, era un paciente que todavía deambulaba, con mucha ayuda sí, con andador, pero todavía caminaba, podía ir al baño, ¿no? Pero ya posterior a ello, y obviamente comía por boca, ¿no? No usaba sonda. Y ya después del último accidente cerebrovascular, pues queda totalmente dependiente con uso de sonda urinaria, uso de sonda nasogástrica, ¿no? Entonces ya la familia ve insuficientes sus posibilidades para cuidarlo en casa y por ello que deciden ingresarlo a una unidad de larga estancia, ¿no? Además, también, dadas todas estas condiciones del paciente, se decide hacer una valoración de necesidades paliativas. Se le realiza el instrumento NECPAL y este da positivo en un estadio 2 con una supervivencia aproximada de 17 meses. Sabemos que este instrumento nos da este estadiaje, sin embargo es más para un tema poblacional que individualizado, ¿no? Pero por lo menos nos da una idea de cómo está la situación y también nos va a ayudar a poder planificar los cuidados posteriores del paciente, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo está, cómo es la escala de Cornell de la que hablábamos, que es la escala indirecta para ver depresión en demencia. Y dado que evidenciamos una fase de dolor en el paciente, hicimos toda esta valoración en él, ¿no? En cuanto a la aparición, el hijo no nos precisaba el tiempo de aparición, afirma que la fases que nosotros evidenciábamos la tenía varias semanas atrás, desde que nosotros lo ingresamos a la unidad de larga estancia, tenía esta fase de dolor, que estamos hablando del mes de mayo este año, ¿no? La localización aparentemente lumbar, con irradiación no establecida y carácter tampoco, dado que el paciente no nos lo puede comunicar. Y la intensidad la valoramos con esta escala también indirecta, que es el PAINAT, la cual arrojó 6 puntos y esto condice con una intensidad de dolor moderado, ¿no? Y atenuantes, pues hasta ese momento no se había probado, dado que no se había diagnosticado este dolor. Para ellos era como una fases habitual, la cual no le daban mayor diagnóstico tampoco, ¿no? Entonces aquí vemos la escala de PAINAT, la cual nos sirve para valorar la intensidad del dolor, que utiliza ya otras herramientas, dado que el paciente no nos puede decir si le duele o no, ¿no? Evalúa, por ejemplo, la respiración independientemente de la vocalización, si hay vocalización negativa con gemidos o lamentos esporádicos o ya llamadas agitadas o repetidas, ¿no? O gemidos de volumen alto. También evalúa la expresión facial, si este es sonriente, triste o hace muecas de disgusto, desaprobación. Así también el lenguaje corporal y la capacidad de alivio, ¿no? Que se distrae o tranquiliza por la voz o el contacto, o no es posible aliviarlo, distraerlo o tranquilizarlo. Entonces, con esta valoración nosotros podemos obtener un puntaje y con ello poder verificar la intensidad del dolor que pueda tener el paciente. Entonces, se le realizaron, dentro de todos sus análisis auxiliares, exámenes auxiliares, se realizó esta radiografía de columna, ¿no? Que es con lo que cuenta el hospital. Nosotros, el Hospital Militar Geriátrico es un hospital de nivel 2, ¿no? Especializado sí, pero contamos con algunos exámenes auxiliares como rayos X y laboratorio, las cosas básicas, ¿no? No contamos con tomógrafo ni resonador. Entonces, lo que se pudo hacer con él es tomarle la radiografía y pues ahí evidencian un aplastamiento entre L2 y L3. Y el hijo allí recuerda un poco que sí, él tenía o sufría eventualmente dolores lumbares durante su vida, ¿no? Pero este paciente pues tenía algunas características importantes de su personalidad, que siempre le había gustado ser muy independiente, incluso cuando enviudó no quería que las hijas lo cuidaran, ¿no? Como era antes con la esposa. Él mismo se hacía cargo de sus cuidados y tampoco le gustaba mucho ir al hospital o tomar medicamentos, ¿no? Entonces, esa socialización de todos sus procesos de enfermedad ante los hijos era un poco limitado. Entonces, aquí tenemos los diagnósticos del paciente, ¿no? En cuanto al dolor, tenemos un dolor lumbar, probablemente crónico, de intensidad moderada.
con una probable etiología en el aplastamiento vertebral entre L2 y L3, y además tiene demencia vascular en estadio avanzado ya, un probable NM de vejiga por este hallazgo en la ecografía que se realizó, secuela de ACV y las patologías que ya venía trayendo, como son la hipertensión, diabetes, hipertrofia de próstata, más sus síndromes geriátricos, ¿no? ¿Qué intervenciones se realizaron en él? El manejo multidisciplinario del dolor, tanto farmacológico como no farmacológico, ¿no? Adecuación del esfuerzo terapéutico, lo cual tenía que ver con el tema de adecuación de la polifarmacia, retiro de algunos medicamentos, prescripción de algunos otros más necesarios para mejorar la calidad de vida del paciente. Se realizó también una reunión familiar precisamente para la planificación anticipada de cuidados y toma de decisiones anticipadas, ¿no? Porque este paciente, dada sus enfermedades avanzadas, sobre todo la demencia, que es la enfermedad que comanda su vida, pues ya requería una adecuación para evitar o limitar su sufrimiento, ¿no? Y esta planificación anticipada de cuidados era importante para eso, ¿no? Esta reunión tuvo un buen resultado, ¿no? Los hijos no tenían el conocimiento global de lo que es el paciente, ¿no? Ahora que hablamos de la medicina centrada en el paciente y en esta humanización de los cuidados, ¿no? Estamos muy acostumbrados de repente a tratar las enfermedades de órganos, ¿no? Estamos mirando el riñón, el corazón, el pulmón, pero no vemos quién es el paciente que está detrás de toda esa patología. Entonces nosotros nos encargamos de precisamente hacer toda esa valoración integral para saber quién es el paciente que tenemos enfrente y qué patología es la que lo está descompensando y hasta dónde podemos llegar y ayudar, ¿no? Entonces, el manejo del dolor inicialmente se realizó con la combinación de un opioide débil, como es el tramadol, en la combinación que viene con paracetamol. Contamos con esta medicación en el hospital, una tableta cada 12 horas, más rescates de tramadol en gotas, ¿no? 4 gotas por sonda nasogástrica. Además, se prescribió gabapentina, una tableta por la noche de 300, y orfenadrina, media tableta cada 12 horas, solamente por la primera semana, ¿no? Se acompañó siempre de el laxante que es el bisacodilo, ya que teníamos previamente un antecedente ya de estreñimiento, ¿no? El manejo no farmacológico fue por la intervención de terapia física. Nosotros contamos con terapia física en la unidad de larga estancia, entonces se empezó a trabajar con ello, ¿no? Se realizó esto y se tuvo un control adecuado del dolor, llegando a una intensidad de 1 a 2 sobre 10 durante aproximadamente unas 6 semanas, ¿no? Sin embargo, presentó una nueva descompensación infecciosa y tuvo que ser hospitalizado nuevamente, ¿no? El estado de fragilidad, pues, de este paciente ya tiene una fragilidad severa también. Entonces, estamos hablando de un paciente con 2 enfermedades, pues, que están en ese avance, ¿no? Tanto la demencia como la fragilidad. En esta nueva hospitalización, durante la estancia hospitalaria, el dolor se exacerba, llegando a ser severo, una intensidad de 8 de 10, con un plan terapéutico de rotación de opioide a tapentadol, ya un opioide mayor, ¿no? De 50 miligramos, retar. También contamos con eso en nuestro hospital, ¿no? Está subvencionado. Una tableta cada 12 horas y rescates de tramadol subcutáneo. El dolor llega a controlarse, llegando a ser de intensidad 2 sobre 10. Es importante mencionar aquí que durante esta hospitalización el paciente también tenía estos signos de dolor, pero no había sido identificado tampoco por el personal de allí, ¿no? En estas interconsultas que se hacen a cuidados paliativos, pues se pudo captar nuevamente al paciente y evidenciar, diagnosticar el dolor y calmar el dolor, ¿no? Muchas veces los pacientes con demencia se desestima este síntoma pensando que quizás ya no lo perciben como tal, ¿no? Entonces es importante siempre estar muy atentos a la valoración del dolor en los pacientes con demencia que no nos pueden comunicar si es que le duele, ¿no? O el síntoma que puedan presentar. Tendremos que estar muy atentos para poder utilizar herramientas diseñadas específicamente para los pacientes que no se pueden comunicar, como son estos pacientes con demencia avanzada. Y aquí tenemos un poquito de esto, ¿no? De lo que es el dolor en demencia, de las vías del dolor.
la vía lateral, que incluye los núcleos talámicos laterales y el córtex parietal primario, se encarga de la percepción primaria del dolor, y esta vía pues está respetada en la demencia. O sea, no es que no le va a doler al paciente, ¿no? Entonces sí, el paciente puede seguir teniendo dolor, solo que no nos puede decir. Y por lo tanto la percepción, intensidad y umbrales del dolor en estos pacientes con demencia están preservados. Hay otras vías que son las vías dolorosas mediales, que incluyen los núcleos laminares talámicos, la protuberancia, mesencéfalo, hipotálamo y zonas del córtex lateral parietal y frontal que son parte de la vía del dolor y coinciden con áreas de lesiones de la demencia. En este caso sí, ¿no? Esta vía sí puede estar lesionada porque forma parte también de la evolución de la demencia, este deterioro, y por lo tanto sí se pueden ver afectados aspectos del dolor que están representados en estas zonas, como son los aspectos cognitivo-evaluativo o la emoción vivencial o la memoria dolorosa y autonómica, ¿no? Entonces, el dolor va a estar presente, puede estar alterada la percepción quizás, ¿no? En alguna de sus áreas. Precisamente en los tipos de demencia, sabemos que tenemos distintos tipos de demencia. En este caso estamos hablando de un paciente con demencia vascular, aunque quizás también sea mixta, ¿no? No podemos mirar mucho más atrás cómo fue la evolución previa, pero ya tenemos alguna información, ¿no? Entonces, en la enfermedad de Alzheimer existe un aplanamiento de respuestas autonómicas y una reducción de anticipación y evitación del dolor, y se relaciona con los cambios degenerativos mediales temporales y también de los afectivos y cognitivo-evaluativos por la afectación del córtex, ¿no? Entonces, en estos pacientes con enfermedad de Alzheimer sí vamos a tener dolor, pero vamos a tener una dificultad en la identificación. Así también en la demencia vascular existe una desaferentización por lesiones de la sustancia blanca fronto-subcortical, y la consecuencia es un estado de hiperalgesia e incluso hiperpatía, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden tener este dolor y desarrollar dolores con este tipo de eventos como son la hiperalgesia, ¿no? Entonces, justamente estamos frente a un a un paciente con demencia vascular. Y por otra parte, en el paciente con demencia no existe el componente de la expectativa que se pueda tener cuando yo brindo un analgésico, el componente de placebo, ¿no? Entonces, es decir, no hay una respuesta placebo que sumada al efecto farmacocinético se añade a toda la respuesta analgésica. Cuando uno le dice al paciente, este medicamento le va a aliviar, ¿no? Vamos a trabajar con usted para aliviar, entonces eso de cierta manera ayuda a que se sume un efecto placebo al propio fármaco, ¿no? En cambio, en el paciente con demencia no vamos a poder tener ese efecto, ¿no? Entonces está ligada a la activación preferente de la corteza, asiento lesional común en las demencias, y la consecuencia es que, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer se ha demostrado que a veces se requieren mayores dosis de analgésico, ¿no? Entonces es por todos estos cambios que existen en la neurodegeneración en estos pacientes. Entonces aquí tenemos las conclusiones, ¿no? La evaluación del dolor en la demencia es compleja, ¿no? Ello explica las carencias de analgesia, y tenemos que hacer que esta evaluación sea sistematizada. Para ello tenemos que educarnos nosotros y obviamente educar a todo el personal de salud que se encarga de la atención de estos pacientes, para que puedan ellos tener por lo menos la sospecha de que el paciente pueda tener dolor, ¿no? Y poder así hacer una evaluación exhaustiva para el diagnóstico adecuado y el manejo adecuado de estos pacientes. El dolor ya sabemos que en ellos pues puede llevarlos a delirium o síndrome confusional agudo. A veces el paciente está con el síndrome confusional agudo y dentro de todo ese bloque diagnóstico que se le realiza, no se considera muchas veces el dolor, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos para eso. Las escalas pues nos van a facilitar esta evaluación. Y ya sabemos que en pacientes comunicativos pues es más sencillo, ¿no? Pueden ser verbales o visuales. Mientras que los pacientes que no se pueden comunicar, estas escalas suelen ser multidimensionales.
y deben examinar aspectos expresivos, motores, emocionales, funcionales y de interacción social, como hemos podido ver en la escala de Painat que hemos mostrado en este paciente, ¿no? El dolor así también puede condicionar un deterioro o progresividad de la demencia, y esto puede ser tratable y quizás algo reversible en cuanto a este progreso, ¿no? Si es que es realmente por dolor. Este paciente, por ejemplo, parece que ya venía con un dolor crónico, ¿no? Entonces, el manejo del dolor eventualmente podría permitir que no siga progresando tan rápidamente la demencia. Por lo que no debe dudarse, pues, obviamente, en iniciar tratamiento analgésico si es que se sospecha de dolor. Así también, esta evaluación debe ser intensiva y cuidadosa para minimizar el alto riesgo de efectos secundarios de los fármacos que tengamos que usar y estar muy atentos al manejo de ellos, ¿no? Sobre todo que son pacientes que ya tienen múltiples síndromes geriátricos, en este caso, por ejemplo, como el estreñimiento crónico que ya tenía y pues teníamos que usar opioides, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos ante eso para darle solución a estos efectos secundarios que se puedan presentar. Bueno, esa es la exposición del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muy buen día.